Jesús, hijo de José o Yeshua Bar Yosef, hebreo, considerado Mesías, en el judaísmo significa libertador. Alrededor del año 32 comenzó a predicar una espiritual creencia en un solo Dios. Fue durante ese tiempo que seleccionó a 12 personas, apodo dado a los discípulos que luego difundieron las enseñanzas que Jesús les impuso. En el año 33 después de Cristo, en honor de estas fiestas, Jesús se preparó para realizar y marcar los rituales correspondientes de la tradición judía, después de la cual el acusado se dispuso a los más cercanos a él, entre ellos los discípulos y las mujeres que lo seguían. Dijeron: la cena se celebró en una propiedad de José de Arimatea. Hubo un conflicto en esa cena entre el acusado y uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, a quien el acusado preguntó sobre sus motivos para hacerlo. Son parte como director financiero del grupo y en parte por su reciente relación con miembros del gremio. Después de cenar, el acusado se dirigió al Monte de los Olivos, concretamente el huerto de Getsemaní, con 3 hombres. Sus discípulos Pedro, Santiago y Juan oraron en privado a su Dios. Como se mencionó anteriormente, después de la discusión, Judas Iscariote fue con el Sanedrín, aceptó un pago de 30 monedas de plata con la condición de seleccionar al acusado para su uso posterior. Inquietud. Como ya se mencionó, antes de su arresto los acusados se encontraban en el huerto de Getsemaní, y cuando llegaron muchas personas guiadas por miembros del gremio, lo arrestaron. Lo arribaron en el sumo sacerdote de Caifás y suegro Anás estuvieron presentes para juzgarlo y acusarlo del crimen, sedición y blasfemia. Posteriormente fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, quien enfrentó acusaciones y castigos. Presionado por los miembros del gremio, castigó al acusado con latigazos. El responsable del cumplimiento de esta disposición se realizaron actos de burla por orden de Pilato, el más llamativo de los cuales fue la colocación de una corona hecha de ramas de espinas, con una capa morada. El acusado y le voltearon unas buenas bofetadas. Posteriormente Pilato llevó al acusado ante el pueblo y les informó que el preso había sido absuelto, mencionando que no había la proclama. Disgustó a los sacerdotes, escribas y ancianos, ya que los acusados fueron declarados culpables de cualquier acto delictivo ciudad. El fiscal judío supo entonces por el sacerdote que el acusado era de Galilea, por lo que éste decidió enviar a Jesús a Herodes Antipas, entonces gobernador de Galilea. El tetrarca simplemente se rió del acusado y lo envió de regreso a Pilato. Cuando Jesús se presentó nuevamente ante Pilato, anunció que libraría a los prisioneros después de aplicar esta ley. Una provocación era una provocación contra el pueblo, porque el pueblo, los escribas y miembros del Sanedrín y otros exigían que él castigara al acusado con la crucifixión y liberara a un ladrón llamado Barrabás. Según la costumbre judía de Pascua, es perdonar a los prisioneros. Como se mencionó anteriormente, el Sanedrín acusó y juzgó a Jesús por sus crímenes, la blasfemia y la sedición. Los últimos pecados mencionados eran los únicos por los que Pilato podría infligir castigo. Jesús de Nazaret no estaba atacando imperios cuando declaró ante Poncio Pilato que su reino no era de este mundo. El gobernador romano no admitió ningún delito, por lo que Pilato no pudo probarlo. Jesús podría haber cometido crímenes contra las leyes del Estado romano, de forma voluntaria o imprudente. Según los procedimientos judíos, los principios de claridad, apertura y seguridad, las mismas penas se imponen a quienes presten falso testimonio, violen e incumplan los principios miembros del gremio. Los soldados romanos provocaron la rotura de algunos huesos del acusado, lo que fue, por tanto, como en el derecho penal romano, la flagelación procedía del eje de la cruz, y cruel hasta el punto de provocar heridas mortales. La crucifixión solo prolonga el sufrimiento de la víctima.
condenó que esta pena se aplica solo a esclavos y residentes de la provincia. Debido a su crueldad, las ejecuciones de ciudadanos romanos estaban prohibidas por ley desde el año 195 a.C. Así es, mi querido Pepe. ¿Cómo ves nuestro caso de Chuchín? No, pues muy complicado nuestro Chucho. Pero no tan complicado como saber por qué me dejó mi ex, ¿no? Pero esa es otra historia. Bueno, empecemos con que a los romanos no les interesaba lo que creyeran los judíos. Los judíos creían en el imperialismo, entonces los romanos pues no les interesaba. Su tratado de paz era de que le pagaran impuestos, entonces su paz para promoverla era mencionando a Herodes como el rey de los judíos. Eso es de parte del contexto que se vivía en la antigua Roma, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que yo no confío nada en los romanos. Desde que la maestra nos contó aquella historia returbia de la creación de Roma, yo sé que los romanos estaban medios loquitos y a lo mejor tenían muchas cosas buenas, pero sí tenían cosas muy turbias. Una de esas cosas es que antes de Jesús ya había alguien que predicaba el evangelio, que ya predicaba sobre el perdón para la salvación de las almas. Era Juan el Bautista, que en una ocasión llegó a acusar a Herodes, hijo de Herodes el Grande, rey de los judíos, como acabas de mencionar, de un matrimonio ilegítimo. Y Herodes, como venganza, pues mandó a matar a este carnal. Lamentablemente, pues este es un ejemplo de las cosas que han llegado a ser los representantes romanos. Pasando al tema que nos compete, que es el de Jesús, pues Jesús era un hombre alto, sabio, guapo, carismático, que todo le salía bien y que además era un redentor, que también predicaba sobre este mismo evangelio. Era seguidor de Juan el Bautista, pero prontamente se alejó de ese movimiento severo, porque Juan el Bautista era como que todo el tiempo estaba enojado. Entonces Jesús se cambia, se hace más como de amor, se hace un hombre más intelectual, habla de igualdad. Lamentablemente, hablando de amor, igualdad y paz en tiempos del Imperio Romano, entre la jerarquía del emperador, pues resultaba una ofensa para los romanos. Sin embargo, creemos que los eventos que desencadenaron el arresto de Jesucristo sucedieron en tiempos de Pascua, y que además tienen un lugar específico, que es en el templo de Jerusalén. Y pasemos al juicio. ¿Cómo que al juicio? Si ni siquiera has dado el contexto. Para ese entonces el templo estaba regido por los sacerdotes. En el patio de los gentiles se promovía el comercio por medio del sacrificio. Para ese entonces eran tiempos de Pascua, por lo cual había mucha gente, muchos extranjeros y sobre todo muchas autoridades militares romanas. Ellos tenían un rumor de que iba a haber un libertador que liberara a los judíos. Entonces para eso estaban al pendiente para ver pues cualquier devastación, ¿no?, que ocurriera y ellos poder controlarlo. Entonces pues todo resulta que nuestro Chucho, protagonista en esta historia, se mete al templo, le falta el respeto a las autoridades y pues él comete pues su devastación, ¿no? Sí, mi nombre, se puso bien re loco, porque se puso a ofender a las autoridades, empezó a empujar a los comerciantes y a tirar absolutamente todo lo que vendían. Se puso bien loco, me recuerda a un amigo que conozco, pero no te voy a decir quién es mi amigo el gordito. Ajá. Sí, pues tienes razón. Además, se proclamó como que el templo era su casa de él. Sí, con todo eso que hizo, de lo del desorden y de todo eso, él ya, junto con que invocó el libro de Sanedrín, no, fue el libro de Jeremías, sí. Con ese libro él invocó la devastación de la base fiscal, de costumbre y de impuestos y de comercialización, ¿no? Entonces para ese entonces él ya lo podían haber acusado de sacrilegio, darle muerte en la cruz y todo eso, o si no por la rebeldía. Por la rebeldía. Eso se castigaba con las leyes de Roma de antes, y pudo haber sido castigado con sacrilegio o empalamiento. ¿Y cómo era el empalamiento? Pues imagínate que es un palo así, muy afilado, lo enterraban en el suelo y ponían a la pobre acusado, ¿no?, arriba. Entonces pues agarraban y le metían el palo por el... No, mejor no me cuentes, ¿no? Ya es suficiente con eso.
Bueno, al final de cuentas consideramos que esta fue la ocasión en la que pues Jesús cometió algunos delitos que sí eran castigados con la crucifixión, pero nos queda la duda de por qué habrá sido que no lo apresaron en el momento, sino que él siguió yendo a predicar a ese mismo lugar. Yo creo que porque las autoridades no lo consideraron conveniente en ese entonces. Entonces, varias noches después, fue capturado por Sanedrín en los jardines de Getsemani. Y entonces, después de capturarlo, él buscaba cómo juzgarlo, cómo incriminarlo, porque si no tenía nada en que incriminarlo. Entonces buscó testigos que pudieran verificar la historia para poder acusarlo por sacrilegio y ser sacrificado en la cruz. El juicio, por fin vamos a pasar al juicio. Los evangelios nos hablan de dos maneras en las que juzgaron a Jesús. La primera frente a autoridades judías y la segunda frente a autoridades romanas. Tomamos a los evangelios porque a pesar de que hubo dos juicios, no hay archivos de ninguno de estos dos juicios. Cabe aclarar que los evangelios fueron escritos en promedio medio siglo después a dicho juicio. Entonces no son tan confiables, pero pues es lo que hay. El juicio judío fue presentado frente al Sanedrín, que se conformaba por 71 miembros de Israel. Igual se conformaba por sacerdotes, por ancianos y por aristócratas. Pues sí, el Sanedrín era el encargado de juzgar, era la jurisdicción de todos los estados de Israel. Entonces por eso se encargó igual de este caso. Para este entonces se tenía que cumplir bajo cuatro principios, que era el de la diurnidad, que no se podía juzgar a alguien antes de la puesta de sol. No, después de la puesta de la puesta tenían de que sol. ser todos los juicios en el día, antes de la puesta de sol. Igual lo de la publicidad, de que tenía que ser en un espacio público. También la garantía de audiencia, que decía que podía el acusado defenderse, y lo de la pena para un caso falso, que era si el acusado se equivocaba y se comprobaba de que era inocente el acusado, se le ejercía el castigo al acusado. ¿Y estás seguro de que no te estás sacando estos datos del fundillo? No, todo esto es verdad, pero no me falta el respeto, porque si no me cambio de equipo. Está bien. Pero entonces, al Sanedrín se pasaron, pero si bien por el arco del triunfo, estos principios, porque para empezar capturaron a Jesús en la noche, faltando así al principio que mencionas de diurnidad. Posteriormente se llevaron a Jesús a la casa de un miembro del Sanedrín y no fue juzgado en una plaza pública, faltando aquí al principio de publicidad. A Caifás le competía el dictar una sanción, pero tenía que haber primeramente testigos que acusaran a Jesús. No los hubo, sino que fue el mismo Sanedrín quien capturó a Jesús y posteriormente buscó testigos. Dichos testigos se contradicen, por lo que encontramos aquí que también se faltó al proceso de misma pena para falso testimonio. Y por si fuera poco, también se faltó al principio de libertad de audiencia, ya que no hubo nadie que defendiera a Jesús y tampoco se defendió a sí mismo. Déjate de eso, le hicieron preguntas de que si era el Hijo de Dios, y Caifás, al escuchar esto, se desgarró toda la ropa, ¿no? Igual de intenso que es. Para ese entonces Jesús el Sanedrín ya iba a juzgar a Jesús con pena de muerte, pero el régimen romano se lo impedía. Entonces Jesús dijo, pues sí, te chingué. Y entonces Jesús ya había confiado de que se iba a salvar. Entonces agarró el Sanedrín y dijo, no, pues no te salvas, ¿no? Entonces agarró y se lo llevaron los romanos para así poder ejercer la crucifixión, y así acabó. Afirmativo, compañero. Entonces, en realidad a los
romanos no les interesaban las sentencias que habían dictado los judíos. En realidad lo que más les importaba era que había un rumor de que a los judíos iba a venir un libertador a sacarlos de la opresión de los romanos. También vemos que la rebelión estaba altamente ligada con la crucifixión, y porque pues a los rebeldes se les castigaba con la crucifixión. Entonces estaban muy atentos a que hubiera un intento de rebeldía para sacar a los judíos. Temían, yo creo que por un nuevo éxodo. Luego Julio César, la noche después del juicio judío, lo llevan con las autoridades romanas, por lo que Poncio Pilato pues le pregunta: ¿eres hijo de Dios? Jesús dice: tú lo has dicho. Esto genera un punto de conflicto entre ambos, pero a pesar de eso, Poncio Pilato no consideraba suficientes los delitos como para castigar a Jesús. Pilato dejó de seguir el caso debido a que Jesús era de Galilea. Entonces solo el tetrarca podía juzgarlo, ya que era de Galilea. El tetrarca era Herodes de Antipas, hijo de Herodes I. Y también sé que conforme a esto que acabas de mencionar, Jesús es llevado con Herodes de Antipas. Y Herodes de Antipas, como ya hemos visto que pues, estos Herodes eran como que muy locos, decide decir que pues Jesús no se le hacía importante y se le hacía que era un loco cualquiera, y que por esto mismo no lo iba a juzgar. Por ende, tienen que llevarlo con Poncio Pilato nuevamente, y Poncio Pilato pues decide que lo va a castigar con azotes y colocándole una corona de espinas para librarse de esa presión. Pero al final de cuentas pues no funciona, porque el pueblo le sigue exigiendo la pena capital para Jesucristo. Para ese entonces, Pilato le ofreció al pueblo en si iban a sacrificar a Barrabás o iban a sacrificar a Jesucristo. El pueblo decidió que iban a sacrificar a Jesucristo y a Barrabás lo iban a liberar. Era un criminal cualquiera. Para ese entonces Pilato sintió la presión por parte de las autoridades y del pueblo, por lo cual sentenció a Jesús por subversión contra el Imperio Romano, por la pena de muerte, que es la crucifixión. Ya veo, entonces me estás diciendo que al final de cuentas fue juzgado por el delito de subversión y no por el de sacrilegio o blasfemia. Es correcto. Y entonces pues en realidad no fue juzgado por un crimen religioso, como decía el Sanedrín, sino más bien por uno político. Así es. ¿Y cómo es que sabes todo esto? Pues me lo mandó Jesús por mensaje, güey. ¿En serio? Obvio no. Tras las costumbres de Roma, era necesario poner el delito en unas tablillas hasta arriba de la cruz, en donde se crucificaban el delito por el cual se acusaba al crucificado. Pero a Jesús fue diferente, porque no podía ser juzgado y lo juzgaron políticamente. A él le pusieron la leyenda de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y esto hace referencia al delito por el cual lo juzgaron, ¿es correcto? Es correcto. Las autoridades, podemos concluir con que las autoridades fueron omisas en la justicia y los principios de libertades que tenían en ese entonces la ley romana. No hicieron caso a las autoridades y lo juzgaron mal. Y al final de cuentas, pues concluimos con que fue una violación totalmente, ya que hubo muchas irregularidades e ilegalidades, y que fue pues eso, una violación al debido proceso que se tenía que llevar en aquel entonces. Muchas gracias.